35 cosas extrañas y asombrosas del apóstol Mateo, y así fue su muerte. Su muerte involucra a una princesa, un rey lujurioso y un asesinato en pleno altar. Sus restos aparecieron misteriosamente en Salerno, Italia, y algunos académicos dudan que realmente haya escrito el evangelio que lleva su nombre. La Biblia incluye 4 versiones de la vida y ministerio de Jesucristo, cada una con una visión y perspectiva. Sin embargo, de estas 4 miradas, hay una que se diferencia por su estilo y aproximación: el Evangelio de Mateo. Supuestamente escrito por el propio apóstol, quien pasó de ser la definición de pecador a abandonar todas sus riquezas por el llamado de Cristo. Este evangelio es una interesante combinación de influencias judías en el apenas surgido cristianismo. ¿Por qué las reliquias de San Mateo se encuentran en la Catedral de Salerno, en el sur de Italia? ¿Es cierto que se encontró una supuesta tumba de Mateo en Kirguistán? ¿Qué pruebas arqueológicas hay sobre la vida del apóstol Mateo? ¿Quiénes son las 5 mujeres en la genealogía de Mateo? En este video te contaremos los datos más interesantes, extraños y curiosos sobre la vida del apóstol Mateo, su fe, sus escrituras y el cuestionado relato sobre su martirio. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Era un recaudador de impuestos. Cuando Jesucristo invitó a Mateo a seguirlo, el apóstol trabajaba como recaudador de impuestos. Estaba contratado por el Imperio Romano para cobrar los impuestos a los judíos en la población de Cafarnaum, en la antigua Galilea. Este oficio era muy mal visto por los judíos antiguos, no solo porque Mateo era quien les quitaba parte de sus ingresos para entregarlos al Estado, sino porque los recaudadores de impuestos eran conocidos por mentir con frecuencia. El sistema romano establecía que los recaudadores debían pagar al imperio los impuestos con antelación y luego cobrar a la población para reembolsar sus gastos. En muchas ocasiones inflaban las deudas o mentían sobre quienes debían impuestos para cobrar de más y quedarse con la diferencia. De hecho, ser recaudador de impuestos era casi un sinónimo de pecador. Número 2. Posiblemente tenía 2 nombres. El apóstol Mateo es también conocido como Leví, pese a que estos 2 nombres no están explícitamente relacionados en la Biblia. Sin embargo, las historias detrás de estos 2 nombres son bastante similares. De acuerdo con el relato bíblico en el Evangelio de Mateo, el apóstol estaba en su puesto de recaudación de impuestos en Cafarnaum, cobrando impuestos a granjeros y comerciantes, cuando recibió el llamado directo de Cristo. Los elementos más esenciales de esta historia: ser un recaudador de impuestos, trabajar en un puesto de recolección tributaria y ser llamado directamente por Jesús se repiten en otros 2 libros bíblicos, los Evangelios de Marcos y Lucas. Sin embargo, en estos 2 casos, el protagonista de la historia no se llama Mateo, sino Leví. Muchos discípulos de Cristo tenían varios nombres, por lo que esta coincidencia ha hecho que se considere a Leví como un nombre alterno al del apóstol Mateo. Número 3. Abandonó su carrera de recaudador. La historia bíblica afirma que tras el llamado de Cristo, quien lo invitó directamente a seguirlo, Mateo se levantó y abandonó todo para seguirlo inmediatamente. Incluso hizo un gran festín de despedida en su vivienda, en Cafarnaum. Invitó a sus amigos para que conocieran a Jesús. Desde entonces abandonó su carrera como recaudador y se dedicó de lleno a seguir a Cristo en su misión de rescatar almas. Número 4. Mateo y el joven rico. La historia de Mateo contrasta con la del joven rico, mencionada en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Como hemos visto, Mateo era un recaudador de impuestos que abandonó su oficio en cuanto recibió el llamado de Cristo. No hizo preguntas, ni miró hacia atrás, simplemente siguió al Mesías. En cambio, según el relato bíblico, el joven rico también se encuentra con Jesús, le dice que ha obedecido todos los mandamientos y le pregunta cómo obtener la vida eterna. En respuesta, Cristo le dice que debe vender todas sus posesiones, entregarlas a los pobres y seguirlo. A diferencia de Mateo, que siguió el llamado del Mesías, el joven rico se entristece porque es incapaz de desprenderse de su riqueza. Se marcha del sitio, despreciando el llamado de Cristo. La lección de la Biblia en estas 2 historias es evidente. Mateo es un ejemplo de entrega total, fe sin dudas, un hombre dispuesto a renunciar a su posición social y a su riqueza por un bien mayor. En cambio, el joven rico se aferra a sus posesiones y elige la riqueza material por encima de la espiritual. Número 5. Pudo haber sido hermano de otro apóstol. El apóstol Mateo tenía una coincidencia muy curiosa con otro de los 12 apóstoles. Tanto su padre como el padre del apóstol Santiago el Menor se llamaban Alfeo,
Esta coincidencia ha abierto la posibilidad de que estos dos apóstoles fueran hermanos. Según la interpretación tradicional de la Biblia en la Iglesia Católica, no hay evidencias que confirmen esta relación filial. De hecho, en la Biblia se nombran otras pares de hermanos, y su relación queda claramente establecida. Sin embargo, el texto bíblico tampoco descarta la posibilidad. De hecho, la Iglesia Ortodoxa sí considera que los dos apóstoles eran hermanos. Número 6. Mateo escribió para los judíos. No solo escribió para los judíos, es que esta población era la audiencia objetivo de su evangelio. Esta conclusión se desprende del contenido de su relato, que hace hincapié en la herencia étnica del Mesías. Desde el inicio, Mateo presenta a Jesús como un hombre judío, que desciende directamente de la línea de Abraham, el patriarca de los judíos. El Evangelio de Mateo está también lleno de conexiones con el Antiguo Testamento, que una audiencia no judía probablemente no reconocería. Además, frecuentemente se destacan las conexiones entre las acciones de Cristo y la profecía judía. Otra evidencia, mientras los demás evangelios usan siempre la frase «reino de Dios», Mateo usa «reino del cielo», una distinción importante para los judíos, que veneran particularmente a Dios y no usarían su nombre para ninguna otra figura religiosa. Este evangelio es, además, el único que subraya que el rol de Jesús no era abolir la ley, sino cumplirla, dejando claro que Jesús tenía sus raíces en la tradición de la ley judía. Número 7. Supuestamente escribió su evangelio primero en hebreo o arameo. La tradición eclesiástica antigua señala que el apóstol Mateo escribió su evangelio en hebreo, el idioma judío. El obispo cristiano Papías de Hierápolis, quien vivió entre los siglos 60 y 163, afirmaba que Mateo registró las enseñanzas y actos de Jesús en lenguaje hebreo, luego fueron interpretados a otros idiomas de la mejor forma en que pudo. Algunos textos no canónicos o apócrifos que se atribuyen a Mateo, o al menos se considera que pudieron ser escritos por él, están en idioma arameo, lo cual plantea la duda de si el apóstol escribió también su primera versión del evangelio en ese idioma. Número 8. ¿En qué fecha se escribió el Evangelio de Mateo? Tradicionalmente, siguiendo las ideas del obispo Papías, se asume que el Evangelio de Mateo fue escrito por el propio apóstol, unos 20 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo. Algunos académicos estiman que pudo ser escrito entre los años 40 y 50 del siglo I de nuestra era. Número 9. ¿De qué habla el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo narra la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, a quien presenta como el Mesías prometido de Israel. En el texto, el Evangelio vincula a Jesús con los patriarcas Abraham y David. Incluye los relatos de su nacimiento, ministerio y el cumplimiento de profecías. A lo largo del texto, el apóstol Mateo se esfuerza por subrayar a Jesús como la encarnación de la tradición judía, pero también refleja las tensiones entre Cristo y los líderes religiosos judíos, dejando claro que el reino de los cielos fue transferido del judaísmo antiguo a la iglesia emergente con Cristo. El Evangelio incluye varios discursos de Jesús, incluyendo el Sermón del Monte. Número 10. ¿Por qué se piensa que alguien más escribió el Evangelio de Mateo? No hay evidencia certera que confirme la autoría de este evangelio, por lo que históricamente se considera un texto anónimo. La tradición católica, sin embargo, se le sigue atribuyendo al apóstol Mateo. Además de la falta de evidencia sobre su autoría, se considera la posibilidad de otro autor por la forma en que está escrito. Se cree que el primer evangelio en ser escrito fue el de Marcos, y que sobre esa base y estructura se escribieron los evangelios de Mateo y Lucas. Esto no quiere decir que haya sido una copia de Marcos, sino que este evangelio sirvió de inspiración, pues el de Mateo tiene ideas, especialmente aquellas que subrayan el judaísmo de Jesús, que lo distinguen del resto. La mayoría de los académicos modernos creen que este evangelio fue escrito por un hombre judío, que se mantuvo en la línea entre los valores tradicionales y no tradicionales del judaísmo, pero que además conocía los aspectos legales de la escritura que se debatían en esta época. Número 11. Los académicos ven al Evangelio de Mateo como un trabajo por cristianos de segunda generación, marcados por la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Aunque el Evangelio de Mateo se inspira en la memoria de la primera generación de discípulos de Jesús, para muchos académicos este texto, en realidad, fue escrito por la segunda generación de cristianos. Esto se basa en que el autor del texto parece haber escrito con la población de cristianos judíos que hablaban en griego, probablemente localizados en Siria. Para el momento de la destrucción del Templo de Jerusalén, el movimiento mesiánico de Jesús de Nazaret ya se comenzaba a convertir en un fenómeno que incluía a gentiles, no judíos, y que eventualmente evolucionaría en una nueva religión. Número 12. Mateo usa dos frases que ningún otro evangelio utiliza. Dos principales frases distinguen el Evangelio de Mateo de los otros tres incluidos en la Biblia. En ambos casos, las frases tienen un importante significado para la audiencia judía. La primera es el reino de los cielos, como ya comentamos, una frase que es utilizada 32 veces en toda la Biblia, todas las veces en el Evangelio de Mateo.
La segunda frase es para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas, la cual refuerza la idea de la conexión entre la vida y el ministerio de Jesús y el Antiguo Testamento. Número 13. Su evangelio es el único que habla de los Reyes Magos. De acuerdo con la tradición católica extendida en todo el mundo, al punto de que se ha convertido en una de las principales celebraciones tras la Navidad, los Reyes Magos visitan Belén tras el nacimiento para presentar sus honores y ofrendas ante el niño Jesús. Sin embargo, y pese a lo común de esta celebración, es sorprendente ver que el relato de los Reyes Magos, en realidad, no aparece en ningún otro evangelio. Mateo es el único que nombra la visita de los magos, sin especificar cuántos son. Lo que sí relata es que llegaron cargados de oro, incienso y mirra, como regalos para Jesús. De estos 3 regalos se asumió que eran 3 magos y, desde entonces, se formó la tradición que conocemos y celebramos aún en la actualidad. Número 14. Mateo asocia a Jesús con el Mesías. Cuando se lee el Evangelio de Mateo, es notorio que las constantes referencias al Antiguo Testamento retrasan la narración y acciones en la historia. Y aunque esto parece aburrido, la estructura cumple con un propósito. Cada conexión de Jesús con las profecías mesiánicas subrayan que Cristo es el Mesías prometido, el esperado rey de los judíos, descendiente de David. Número 15. Aparece en el Talmud babilónico. El apóstol Mateo es recordado como uno de los 12 discípulos de Cristo. Sin embargo, este personaje también aparece en otros textos antiguos. Por ejemplo, en el Talmud babilónico, Mateo es uno de los 5 discípulos de Jesús, un personaje de la literatura rabínica que se cree es usado para referirse a Jesús en este libro judío. Número 16. Mateo fue a predicar a Persia, Etiopía, el reino parto, Macedonia y Siria. Tras la ascensión de Cristo a los cielos, se tiene poca información confirmada de la vida del apóstol Mateo. Sin embargo, se cree que el apóstol predicó el evangelio ante los hebreos durante unos 15 años. Escritores antiguos como San Ireneo y San Clemente de Alejandría afirman que Mateo evangelizó en diversos y extensos territorios, desde Etiopía hasta el sur del Mar Caspio, Persia, Reino Parto, Macedonia y Siria. Número 17. Mateo sanaba a personas poseídas por demonios. Las historias antiguas relatan que durante su periodo evangelizador, el apóstol Mateo entró en una ciudad llamada Mirena, donde convirtió muchas almas al cristianismo. En este territorio, combatió y expulsó varios demonios que habían poseído a los habitantes del poblado. De acuerdo con los relatos, las personas sanadas cayeron a los pies del apóstol y se ofrecieron a seguirlo con fidelidad. Así el apóstol construyó una pequeña iglesia y designó a un viajante que lo acompañaba como obispo de la ciudad. Número 18. Extraña historia de que fue a predicar a caníbales. Entre las múltiples historias que hay sobre la vida del apóstol Mateo, quizás una de las más extrañas ocurrió en Mermedonia, una ciudad ubicada en el territorio actual de Crimea. La historia, escrita por un monje egipcio antes del año 400, relata que este territorio estaba habitado por antropófagos, personas que se alimentaban con carne humana. El relato cuenta que Mateo llegó a predicar a la ciudad y fue capturado y secuestrado por los residentes, quienes le sacan los ojos, le hacen beber una pócima y le encarcelan con otros hombres que esperaban ser devorados. Mateo, sin perder la fe, pide a Jesús que le devuelva la vista y le dé fuerza para soportar su destino. Tras varios días, Jesús se le aparece como una visión y le promete enviar al apóstol Andrés para rescatarlo. Guiado por un barco milagroso, tripulado por Cristo y 2 ángeles disfrazados, Andrés llega a la ciudad, libera a los prisioneros y enfrenta a los atroces habitantes. Gracias a profecías, milagros y rezos, varios de los habitantes son convertidos y se establece una comunidad cristiana. Pese a ser una historia curiosa, cuanto menos, en realidad no es reconocida oficialmente por el canon de la Iglesia Católica. Es parte de los textos apócrifos que cuentan historias sobre la vida de Mateo. Número 19. Una extraña historia de martirio involucrado a una princesa monja etíope. De acuerdo con la tradición eclesiástica, el apóstol Mateo convirtió al cristianismo a la princesa Efigenia, la hija virgen del rey egipto de Etiopía, una región al sur del Mar Caspio. Sin embargo, tras la muerte del rey, asume el trono Hirtacus, quien desea a la princesa Efigenia y decide desposarla. Para lograrlo, le ofrece al apóstol la mitad del reino a cambio de convencerla. Mateo convoca al rey Hirtacus al servicio dominical en la iglesia, critica al monarca por su lujuria dirigida a la princesa y le muestra que Efigenia ahora se debe a Cristo. Enfurecido, Hirtacus ordenó matar a Mateo, quien se mantuvo en el altar, donde fue asesinado por un espadachín del rey. Número 20. Su muerte es controversial. El libro de Mártires de John Foxe, publicado en 1563, es una de las fuentes que respalda la versión de la muerte de Mateo que acabamos de contar. Si bien la historia del martirio en la antigua Etiopía es la más aceptada por la tradición católica, hay algunas fuentes antiguas y muchos académicos que cuestionan esta versión.
Por ejemplo, Clemente de Alejandría señala que uno de los primeros comentaristas del Nuevo Testamento afirmaba que el apóstol Mateo murió por causas naturales. Los padres de la Iglesia antigua apuntan distintas causas de muerte en el martirio de Mateo. Dicen que murió quemado, lapidado, apuñalado o decapitado por su fe. Número 21. Su evangelio fue colocado primero a pesar de no ser el más antiguo. Como hemos comentado, el consenso católico e histórico apuntan a que el evangelio más antiguo fue el de Marcos, ya que fue escrito primero y sirvió como base para la estructura de los siguientes. Pese a ello, en el canon bíblico el primer evangelio que se lee es el de Mateo, lo cual indica que el orden no sigue una lógica cronológica. Hay varias hipótesis que intentan explicar esta decisión. Por un lado, se cree que se decidió ubicar primero el Evangelio de Mateo para apelar a los cristianos judíos, ya que su texto tiene un marcado significado para el judaísmo antiguo. Además, en vista de que este evangelio se atribuye tradicionalmente al apóstol Mateo, su cercanía y rol en los propios hechos que cuenta el evangelio hacen que tenga definitivamente una jerarquía respetable entre los 4 textos oficiales del evangelio. Número 22. El orden no se refiere solo a la Biblia. El Evangelio de Mateo no solo fue colocado como primero en el canon católico, es que de hecho era el texto más citado en los inicios de la Iglesia. Para entonces, los sacerdotes citaban principalmente el Evangelio de Mateo en sus misas. En segundo lugar, citaban al de Juan, y en muy pocas ocasiones se usaba el de Marcos. Número 23. La tradición islámica lo empareja con Andrés, en Etiopía. Si bien Mateo es una figura católica, es reconocido y nombrado en otras religiones monoteístas. Ya vimos que aparece en el Talmud, el libro sagrado judío, pero también es reconocido en el Islam. El Corán, libro sagrado de la religión musulmana, habla de Jesús y sus discípulos, pero realmente no menciona los nombres de los apóstoles. En su lugar, se refiere a ellos como ayudantes del trabajo de Alá. Sin embargo, la exégesis musulmana y los comentarios del Corán sí lo nombra e incluyen a Mateo entre el grupo de discípulos. Según la tradición de la exégesis, Mateo viajó a la antigua Etiopía a predicar el mensaje de Dios, pero no lo hizo solo. El apóstol Andrés también viajó con él, y según este relato, predicaron juntos la palabra de Jesús. Número 24. La fe drusa lo honra como profeta. En la tradición drusa, un grupo etnorreligioso que tiene su origen en el Islam, Mateo es venerado como un profeta. En esta religión se le reconoce por sus contribuciones al conocimiento espiritual y la guía divina. Según la creencia drusa, el cristianismo se debe estimar y elogiar, pues los escritores de los evangelios se consideran portadores de sabiduría. De hecho, en la fe drusa se cree que los grandes profetas surgen en grupos de 5. En la antigua Grecia, estos 5 profetas eran representados por Pitágoras, Platón, Aristóteles, Parménides y Empédocles. En el siglo I, estos 5 profetas estaban representados por Jesucristo, Juan el Bautista, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Número 25. Los papiros de Magdalena comprados en 1901 contenían fragmentos del Evangelio de Mateo. Los papiros de Magdalena fueron comprados en Luxor, en Egipto, por el reverendo Charles Bosfield Joliet. La compra ocurrió en el año 1901. Se estima que fueron escritos alrededor del año 200 después de Cristo, pero se ha considerado la posibilidad de que sean tan antiguos como el siglo I. Estos papiros son fragmentos del Evangelio de Mateo escritos en griego y están entre los manuscritos más antiguos que se conocen del Nuevo Testamento. El hallazgo de estos manuscritos prueba que el Evangelio de Mateo circulaba de forma escrita desde los inicios del cristianismo, una evidencia de transmisión temprana de las enseñanzas de Cristo. Número 26. Se descubrió una traducción oculta del antiguo Evangelio siriaco de Mateo. Aunque son los más antiguos, los papiros de Magdalena no son las únicas evidencias antiguas del Evangelio de Mateo. En marzo del año 2023, un historiador descubrió en la Biblioteca Vaticana un fragmento oculto del capítulo 12 de este Evangelio, el cual estaba escrito en el idioma antiguo siriaco. El descubrimiento se hizo usando fotografía ultravioleta, pues el texto estaba invisible bajo varias capas de texto. El pergamino con el texto tenía encima 2 textos, uno en georgiano y el otro en griego. De acuerdo con la investigación, el texto en siriaco fue copiado en el siglo VI, pero en realidad representa una traducción más antigua del Evangelio, que se calcula sería del siglo III. Este pergamino tiene una de las primeras traducciones del Nuevo Testamento al idioma siriaco. Curiosamente, es apenas el 4º manuscrito en siriaco antiguo descubierto que contiene fragmentos de los Evangelios. Número 27. Se encontró una supuesta tumba de Mateo en Kirguistán. En agosto del año 2006, el arqueólogo Vladimir Ploshchik, de la Academia de Ciencias de Kirguistán, anunció que su equipo localizó lo que podría ser el sitio de entierro del apóstol Mateo. Durante excavaciones realizadas durante el verano de ese año, el equipo identificó un antiguo monasterio cristiano documentado en un mapa catalán del siglo XIV. Según ese mapa, el sitio de la excavación tenía un claustro de hermanos armenios, donde descansaban los restos del apóstol Mateo.
Si bien el arqueólogo mostró cautela y reconoció que se requieren más estudios para confirmarlo, el anuncio generó gran interés, ya que ofrece una ubicación inesperada del posible lugar de descanso del apóstol. Número 28. Sus reliquias fueron misteriosamente descubiertas en Italia. El hallazgo en Kirguistán fue muy importante porque también cuestionó la visión tradicional sobre sus restos, pues en líneas generales se cree que estos se encontraron en Salerno, una ciudad italiana, en el año 1080. Número 29. Las reliquias de San Mateo se encuentran en la Catedral de Salerno, en el sur de Italia. Según esta versión, las reliquias, como se llaman los restos mortales de los santos del apóstol Mateo, se encuentran en la cripta de la Catedral de Salerno, un sitio de importancia católica, pero también fundamental para el turismo del sur de Italia. Miles de turistas de todo el mundo visitan esta catedral cada año. El principal atractivo de la catedral es justamente la cripta, gracias a los restos del apóstol, que fueron entregados al templo en el año 954. Número 30. La pintura El martirio de San Mateo, de Caravaggio. La historia del martirio de Mateo, ocurrido en el altar de una iglesia en la antigua Etiopía, está inmortalizada en una grandiosa pintura creada entre 1599 y 1600 por el famoso pintor italiano Caravaggio. La obra se hizo por petición del cardenal Francesco Maria del Monte, un mecenas recurrente de Caravaggio. Curiosamente, en el centro de la pintura, justo detrás del asesino, se puede ver un personaje que, en realidad, es un autorretrato del propio Caravaggio. La obra se encuentra actualmente en la iglesia de San Luigi de Franceschi, en Roma, la capital italiana. Número 31. Su símbolo es un hombre alado. Los evangelistas son usualmente representados en el arte cristiano, al igual que los otros 3 evangelistas. Se les suele representar junto a una de las 4 criaturas vivientes del libro del Apocalipsis. En el caso de Mateo, la criatura que lo acompaña tiene la forma de un hombre con alas, siendo este el símbolo más asociado con este apóstol. Número 32. Es el santo patrono de los banqueros y contadores. Dada la historia de origen de Mateo y su pasado como recaudador de impuestos, no es sorpresa que este santo sea justamente el patrón de los banqueros y contadores. Sin embargo, pese a la evidente relación entre el apóstol Mateo y el dinero, su historia con Jesús se enfoca justamente en la poca importancia que tuvieron las riquezas una vez que conoció el camino de Cristo. Número 33. 5 mujeres en la genealogía de Mateo. En los tiempos de Cristo y los apóstoles, al igual que el periodo en que se creen fueron escritos los evangelios, las genealogías de Jesús usualmente incluían solamente a los hombres relacionados con el Mesías. Este es otro aspecto en que el Evangelio de Mateo se diferencia del resto, pues su texto incluye una lista de 5 mujeres que complican la genealogía de Jesús. Estas 5 mujeres son: 1. Tamar, quien fingió ser una prostituta para engañar a su suegro y lograr que la dejara embarazada. 2. Rahab, una prostituta que ayudó a los israelitas a capturar a Jericó. 3. Ruth, la misma del libro de Ruth, quien era una viuda moabita, cuya población tenía prohibido entrar en la asamblea del Señor. 4. Betsabé, la esposa de Urías, con quien David habría cometido adulterio, muy probablemente en una relación íntima, no consensuada. Y 5. La última es la más evidente, María, la madre de Jesús, quien quedó embarazada antes de casarse. Incluir a estas mujeres generó dudas para la audiencia judía, pero esta genealogía abre el Evangelio de Mateo, contando una historia de redención por parte de Dios. Número 34. El Evangelio de Mateo es uno de los 3 evangelios sinópticos. Pese a sus diferencias, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen también muchos puntos en común, ya que comparten muchos de los mismos relatos en el mismo orden y con una redacción similar. Se les conoce como los evangelios sinópticos, un relato de los acontecimientos desde el mismo punto de vista o bajo el mismo aspecto general. Número 35. Estos evangelios tienen un desacuerdo con el evangelio de Juan. La cronología entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan muestran un desacuerdo. Los textos de Mateo, Marcos y Lucas presentan un solo viaje a Jerusalén al final del ministerio de Jesús, cuando ocurre un incidente en el templo y culmina con la crucifixión en el día de la festividad de la Pascua. Juan, por su parte, sitúa el incidente del templo al comienzo del ministerio de Jesús, menciona varios viajes a Jerusalén, y luego ubica la crucifixión antes de la Pascua, en el día en que se sacrificaban los corderos para la cena pascual. Los sinópticos plantean entonces un ministerio de Jesús, mucho más breve al que Juan narra en su historia. Pese a ser una de las principales voces que narra la vida y ministerio de Jesús, es curioso pensar lo poco que sabemos realmente sobre Mateo, el único apóstol que fue autor de uno de los evangelios. Sin embargo, no hay duda de que lo poco que sabemos sobre su vida es un recuento realmente interesante, una historia de redención y fe que ha inspirado a la población católica por siglos.
Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estas 35 cosas extrañas y asombrosas del apóstol Mateo y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.